Hola a todos, buenas noches, paz del Señor. Sean bienvenidos nuevamente después de un tiempo de estar online. Ahora volvemos a estar online, pero con culto presencial. Sean bienvenidos a todos. Sabemos que hemos estado viviendo momentos difíciles, pero la palabra del Señor nos anima, nos alienta a que podamos continuar. Así como veníamos estudiando algún tiempo atrás, estamos hablando sobre la identidad. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo nosotros podemos descubrir nuestra identidad, cómo podemos afirmar o algunos redescubrir o algunos que tienen dudas o saber cuáles son las características de la identidad de alguien que pertenece al reino de Dios. Venimos a través del estudio viendo que nosotros estábamos en una condición de pecado, necesitábamos arrepentirnos, creer en Jesucristo y ahora nos tornamos hijos de Dios. Ahora formamos parte de esa familia porque a través de creer en Cristo Jesús, ahora somos llamados hijos de Dios. Y cuando dice en Primera de Juan, capítulo 3, que dice, y lo somos, es algo que como si fuese felicidad y somos hijos de Dios. Y es la verdad, pero este Padre Celestial a nosotros nos disciplina y como estudiamos en la anterior vez, esto comenzó a decir y comenzó a hablar que Dios nos disciplina, así también como decía en Deuteronomio que Dios disciplinó como un padre a todo ese pueblo de Israel, pero también en Hebreos podemos ver que Dios nos disciplina como un padre a nosotros, como un padre disciplina a su hijo, en amor nos disciplina. Y ahora podemos ver en esa noche y podemos estudiar y analizar a través de las Escrituras que Dios nos disciplina porque quiere que andemos en santidad, quiere que andemos en justicia, en verdad, en amor y en piedad. Él quiere tornarnos al carácter de Jesucristo y por eso Él quiere trabajar en nuestras vidas. Y mire cuál maravilloso, Él nos ha dado un espíritu para que nos pueda ayudar y podamos estar en comunión con Él a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones. Porque por sí solo no lo podríamos hacer. El pecado es muy fuerte, nos vence el pecado. Pero por eso Jesucristo vino, para deshacer esas obras, para darnos el poder de nosotros poder continuar y poder vencer. Yo quisiera que estuviéramos orando para clamar a Dios y nos ayude a poder abrir nuestro entendimiento, darnos discernimiento para poder entender sobre este tema. Vamos a orar. Señor, en nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente presentes aquí, Señor, y poder nuevamente estudiar y aprender un poco más de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, a través de este estudio de la identidad, Señor, que hemos aprendido que somos pecadores, Señor. Hemos estado en un lugar de pecado, en una condición, en una naturaleza de pecado, Señor. Y nos hemos dado cuenta que necesitamos, Padre Santo, arrepentirnos. Tus escrituras nos dicen que debemos de arrepentirnos y creer, Señor, y creer en Cristo Jesús, porque así nos has dado, Señor, nos has dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora formamos parte y tenemos un Padre Celestial que eres tú, mi Dios, y ahora, mi Dios, sabemos que tú nos disciplinas, que tú nos enseñas, nos corriges y nos quieres guiar, Señor, nos quieres guiar en caminos de vida eterna, Señor. Ayúdanos en esta noche a poder aprender a través de esta vida mediante el Espíritu Santo, que es el tema que vamos a tocar. Que tu Santo Espíritu esté dentro de nuestro corazón, hablándonos, Padre Santo. Todo esto te clamamos y te pedimos en nombre de Jesús y ya te agradecemos. Amén. Pues quisiera hablar a través del libro de Romanos, la carta de Romanos, que fue dirigida por Pablo, y quisiera hablar a través del capítulo 8. Quisiera transmitirles a través de la vida mediante el Espíritu Santo. Este es el tercer subtema que vamos a hablar. Es un poquito extenso, pero me gustaría que me vayas acompañando mediante vamos leyendo. Vamos a ir leyendo. El primer versículo comenzando dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay ninguna condenación. Recuerden que había una condenación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. Había un juicio. Y dice Jesucristo cuando está hablando con los discípulos, le dicen,
y el Espíritu los convencerá de todo pecado. ¿Cuál pecado? Que en que no creyeron en Cristo Jesús. Y esa es la condenación, también dijo en Juan 3, cuando está hablando con Nicodemos, que no creyeron, no quisieron aceptar las obras de luz, no se quisieron aproximar a la luz. Entonces, esa es su condenación. Entonces, hay una condenación, pero dice aquí en el versículo 1 de Romanos 8 que dice que ya no hay ninguna condenación para los que ¿qué? Se arrepintieron y creyeron en Cristo Jesús. La palabra que se utiliza aquí para poder decir condenación es katakrima, en el griego katakrima, que quiere decir condenación, sentencia, juicio. O sea, ya no va a haber ese juicio. Ya no va a haber esa condenación por el pecado de no creer en Cristo Jesús. No vas a tener esa condenación. ¡Qué alegría! Porque ¿sabes qué? A lo que te esperaba a ti era la muerte. Una total separación de Dios. Una total separación de Él. Ibas a estar separado. Así que cuando se cometió aquel pecado en el principio, hubo una separación. Hubo una separación espiritual en nuestras vidas. Estábamos lejos. Y dice que nosotros no podríamos hacer nada. Porque dice que no había ni siquiera un justo en este mundo. Así que Dios tuvo que enviar a su único hijo, su hijo unigénito, para que muriese por nosotros. Y podernos dar una esperanza que hoy día tenemos y poder librarnos de una condenación. Y recuerdan, en el anterior estudio que dimos, hablamos referentemente de una de las características de este Padre Celestial. Está en el Salmo 103. Salmo 103, versículo 3. En el Salmo 103, versículo 3 dice: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. ¿Te has dado cuenta? Él perdona todos tus pecados. Pero por tu propia mediación, por tus propias fuerzas, por tus propias acciones, no lo ibas a conseguir. Por eso Dios envió a Jesucristo y por eso somos librados de la condenación que traía por consecuencia del pecado. Porque recuerdas, en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¡Qué felicidad! No te llena de alegría, no te da fuerza saber que ya tú tienes una identidad, que no eres una persona condenada. ¿Tú te has dado cuenta que cuando una persona está en la cárcel, y nosotros sabemos que aquí en Japón existe la pena de muerte? ¿Te has dado cuenta en el tiempo que ellos se encuentran en la cárcel esperando ese momento en que ya ellos van a ser ejecutados y a través de lo que ellos cometieron, de las acciones contra la ley de este mundo que ellos cometieron, entonces ellos fueron condenados a muerte? Ellos fueron condenados y entonces ellos esperan. Y ellos, si ustedes ven mayormente aquí en Japón, en algunos lugares el uniforme es anaranjado, hay diferentes color verde, hay diferentes colores para plomo, para las personas que son, pero mayormente tenemos aquel que sale en las películas, en alguna serie que es blanco y negro y mayormente es conocido por el traje de uno que está encarcelado, ¿no? Entonces te das cuenta, ahora tú ya no estás con ese traje. Ya no tienes esa vestidura de condenación, decirte lo que tú te mereces es la muerte. Ya no. Lo que hizo Cristo Jesús te tiene que llenar de alegría. Te tiene que llenar todo eso vacío que muchas veces te trae tristeza, la vida que puedes llevar en este mundo. Porque en tu identidad, en lo que tú eres como hijo de Dios, parte de esta familia, ya no eres más un convicto del pecado. Ya no eres más un esclavo del pecado. Ahora tú perteneces a la familia real. Ahora tú perteneces al Rey de Reyes, al Padre Celestial. Y eso te tiene que llenar de alegría, y eso me llenó de alegría al saber eso, que ahora pertenecemos al Padre Celestial. Tenemos un Padre y ahora eso nos llena de alegría saber que tenemos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús.
Ya no somos más condenados. Ya la ley, ya del pecado, ya no está en nosotros. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Será que esta salvación, esta mediación que Dios hace, tiene que ver en algún sacrificio que nosotros hagamos? Hay muchas personas que dicen, no, yo tengo que hacer para que Dios me perdone, para que Dios derrame gracia en mi vida. Y tienen esa identidad marcada que dicen que tienen que hacer y crecen con esa identidad. Recuerdan que en el principio del estudio hablamos que muchas veces nuestra identidad es formada cuando somos pequeños, a través de las enseñanzas que recibimos, a través de los consejos y a través de lo que escuchamos y a través de lo que vemos. Y muchas veces decimos, no, es que así me enseñaron y así voy a hacer y así voy a morir. Y vivimos con esos pensamientos negativos en nuestra vida. Y no damos ni el beneficio a la duda, ni queremos conocer algo que puede verdaderamente traernos luz y entendimiento y salvación a nosotros. Tanto nos cerramos que nos quedamos en aquella luz que dice Jesucristo, cuando aquella luz que tú tienes es oscuridad, ¿qué tan densa debe ser? Verdaderamente hay que nos quedamos así, pero ¿será que tiene algún mérito de nosotros? ¿Será que nosotros pusimos algo para esta reconciliación con Dios? Porque estábamos condenados y se tiene que pagar un precio para que pueda haber una justificación, para que tú ya no estés condenado. Y lo vemos fácilmente cuando te dan una multa para tú salir de aquella condenación que tienes, que vas a ir preso o si no pagas te va a aparecer cualquier castigo. Tú tienes que pagar el castigo para que tú puedas ser justificado, para que tú puedas ser librado delante de un juez. Pero aquí lamentablemente nadie lo podía hacer. ¿De quién vino? De nosotros. No. Dice que no fue por obras para que nadie se gloríe. Ahora me gustaría leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21, lo que leyó hoy día el pastor Alan en la meditación, al comenzar en esta reconciliación. ¿De dónde comienza? ¿De dónde parte esta reconciliación? Y te das cuenta de los beneficios que tú tienes a través de esta reconciliación. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nuevamente, Cristo por delante, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien por medio de Cristo Jesús nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. A través de Cristo Jesús recibimos y somos embajadores de este mensaje. En tu identidad tú eres un embajador que tienes que llevar este mensaje de reconciliación a todos. Aquella persona que está en su oscuridad pensando que a través de lo que él puede hacer puede obtener la salvación de Dios. Las Escrituras muchas veces nos muestran con claridad lo que verdaderamente es la verdad y la luz. Pero no hay mayor ciego que aquel que no quiera ver. Y eso es verdad. Cuando tú te cierras en tu pensamiento, tú, por más que vengan miles de personas a hablarte lo contrario, tú no vas a creer. Por eso Dios, ¿qué hizo? Dios nos dio el Espíritu. Él es el que viene a nuestra vida. Él es el que tiene el trabajo de ayudarnos y vivir en conforme el reino de luz, en conforme el reino de los cielos. ¡Cuán interesante! ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito en nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, dice que hay un propósito en nuestras vidas, porque Dios nos alcanzó.
Para que nosotros, por eso Él nos disciplina muchas veces. ¿Por qué? Porque salimos de ese propósito. Dejamos de renovar nuestra mente, como dice Romanos 12, a través de su palabra. O sea, nos estancamos, quedamos estancados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios y comenzamos a ya no ser guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando dejamos la palabra de Dios, que es aquella que alimenta nuestra fe, fortifica a nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, lo alimenta, nosotros comenzamos a vivir basados en nuestros deseos pecaminosos. Y ellos no te quieren acercar a Dios. Dice en Gálatas que ellos luchan contra lo que el Espíritu quiere. Es una lucha, entonces ustedes dicen no pueden hacer nada. Entonces, o eres de la naturaleza pecaminosa, o llevas una vida así, o llevas una vida basada en el Espíritu. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, ¿para qué? Aquí está, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser, ¿qué? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Aquí está, mira, versículo 6, dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Tu identidad es esta. La vida mediante el Espíritu Santo es para que seamos santos sin manchas. ¿Y también para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es para alabanza de Dios. Es para gloria de Dios. Cuando Jesucristo está hablando en el Sermón de la Montaña, Él dice, bueno, hagan sus obras delante de los demás para que ellos puedan ver aquella luz, para que ellos puedan ver esas glorias, para que ¿quién sea glorificado? Para que ellos alaben al Padre Celestial. Entonces todo tiene un propósito. Y tu identidad como hijo de Dios, como parte de este reino es glorificar y alabar a Dios. Si tú no estás haciendo eso a través de tus obras, a través de tus acciones, de lo que tú hablas, yo te digo, lamentablemente tú no estás practicando lo que la palabra dice. Es triste para muchos. Encontrarse con la verdad y la realidad es triste. Pero dice que la tristeza que proviene de Dios nos lleva a arrepentimiento y nos lleva a salvación. Eso es lo bonito. Y eso es lo agradable y eso es lo que da felicidad. Pero en el versículo 2, vuélvete a Romanos, capítulo 8, versículo 2, dice así, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino que según el Espíritu. Si tú estás con tus pensamientos, como dice él, esclavizado, dice. Él dice que, en el versículo dice, pues por medio de la ley, ¿de quién? Del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, por eso Dios envió a Cristo. Dice que la naturaleza pecaminosa anuló el poder de ¿qué? Está hablando de la ley. ¿La ley de qué? Aquella ley, ¿se acuerdan que dio Moisés? Aquella ley que en vez de sacarnos el pecado, nos mostraba nuestro pecado. Y dice que el pecado se aprovechó. Entonces, ¿de aquello para qué? Para que nosotros mayormente una vez, y le quisiera decir, me dice mi esposa años atrás, antes de convertirme, me dice, oye, Oscar, me dice, ¿cómo lo que es malo nos agrada? Me dice. ¿Por qué será que lo que es prohibido nos agrada, nos gusta?
porque ¿sabes quién se alegra? ¿Sabes quién se siente feliz? Nuestra naturaleza pecaminosa. Es ella la que se siente feliz. Porque mientras más pecamos y mientras más en desobediencia estamos, vivimos más felices. Pero te das cuenta que cuando conoces las Escrituras y el Espíritu Santo viene y te libera de ahí, te muestra que estás en sentido contrario. Te muestra que estás en contrarruta. Y cuando tú ves, vienen miles de carros delante de ti, wow, estoy en contrarruta. Por ejemplo, hoy día estaba saliendo del supermercado y no me había fijado que solo la flecha era para ir para allá. O sea, la flecha venía y había otra que venía para acá. Yo no tenía que ir para el sentido. Yo iba en contra. Yo me entré porque no la había visto la flecha. Salí del estacionamiento y era solo sentido. Pero cuando veo el carro de allá que viene y yo miré la flecha, estoy equivocado. Pero ¿qué hice? Yo no continué. ¿Por qué? Porque ya eso es contra. Y sería en contra de tu conciencia y en contra de lo que Dios quiere, porque estás infringiendo la ley. Y lo único que hice fue retroceder para atrás y buscar mi camino. Aunque me tomó dar una vuelta, pero era lo correcto. Y esto nos pasa cuando nosotros vamos de lo más tranquilo, pensando que no pasa nada en nuestra vida, pensando que Dios no está enojado, pensando que Dios está... Pero lamentablemente estamos agradando a nuestra naturaleza. Cuando lo aplicamos en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros comenzamos a cometer una mentirita y otra mentirita y ya tu conciencia no te acusa, lamentablemente tu conciencia ha sido corrupta a través del pecado. Ella se ha corrompido a través del pecado. Por eso dice, pero ni la conciencia lo acusa. No, porque el pecado es tan dañino que el precio de él era la muerte. Y por eso dice que esa ley no nos pudo, porque mismo que, no sé si tú te has dado cuenta. Por ejemplo, la conocemos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, que si yo suelto esto de aquí, se va a caer. Se va a caer. Ahora, ¿te has dado cuenta que si un avión, él para poder despegar el vuelo, él necesita dos motores potentes para que lo hagan subir e ir en contra de la gravedad? ¿Es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no teníamos esa potencia ni esa fuerza para poder anular el pecado. Y la ley, ella no vino a poder sacarnos del pecado. Era guiarnos hacia Cristo Jesús, como dice en Gálatas. Ahorita vamos a abrir ese versículo, pero ¿saben qué pasa? Que cuando esa ley del pecado está en nuestra vida y estamos viviendo bajo esa vida, nuestras turbinas, nuestro motor, humanamente hablando, es incapaz de poder alzar el vuelo. Por eso estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, porque no podemos salir. Mismo que Dios te diga o a través de su palabra te dice, es mentira. Di tú desde que tus papás te enseñaron, hijo, no me vas a mentir. ¿Cuántas veces tú no mentiste? Cantidades de veces. ¿Por qué? Yo lo presencio, lo vivo muchas veces con mis hijos. Porque yo les he dicho, no es para mentir. Yo no les he enseñado a que ellos mientan. Y eso es certeza, yo les he dicho a ellos. Yo no les he enseñado, a pesar que hay padres que enseñan. No puedo decir lo contrario, hay padres que enseñan, porque cuando hacen una llamada de teléfono, no, dile hijo que no estoy aquí, peor si es para cobrar. Y eso es cierto, donde ustedes quieran que vayan. Ay, porque yo antes lo practicaba. No lo enseñaba, pero lo practicaba y se lo enseñaba a otro que no era mi hijo también, pero en estas ocasiones, en estos tiempos, no le enseño a mi hijo eso. Pero ellos ya me han mentido. Ya me han mentido. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí. ¿Y sabes qué fue lo que Dios hizo? ¿Y sabes qué es lo que Dios dio? Fue el Espíritu. ¿El Espíritu de qué? El Espíritu de vida.
El espíritu de vida que está mencionando aquí en el versículo 2 dice, pues por medio de la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado. Él tiene el poder, Él tiene la fuerza, así como los motores con grandes turbinas de un avión con hélices tienen la capacidad de poder ir en contra de la gravedad. El Espíritu de Dios tiene esa capacidad. ¡Cuán alegría! Muchos limitan el poder del Espíritu en sus vidas y se vuelven personas que dudan lo que Dios puede hacer en sus vidas. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice así, antes de venir esta fe, la ley nos tenía ¿qué? Presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo. Ella nos mostraba, nos llevaba, nos guiaba. Recuerden, antes de que vengan los mandamientos de Dios, había una ley tanto que, no sé si recuerdan a Lamed, cuando él dice, bueno, si Caín fue vengado 7 veces, era vengado 7 veces, y él comienza hablando que si alguien lo mataba, él sería vengado 70 veces, 70 veces, ¿se recuerdan? Entonces dice que en el tiempo de Moisés, dice que todos los pensamientos el tiempo de Noé, todos los pensamientos tendían hacia el mal. O sea, que había matanzas. Y mismo, ¿qué fue lo que dijo Dios cuando dio esta ley? ¿Para que qué? Para poder sacar el mal, la maldad del pueblo de Israel. Por eso la dio esta ley. Para poder refrenar y poder mostrar el pecado. Y mostrar qué era lo que no le agradaba a Dios. Recuerden, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. Es desobediencia hacia Dios. Entonces, lo que dice aquí que ella se encargó de conducirnos. ¿Por qué? Porque dice que aquella ley nos tenía presos, continuábamos pecando, pero ella nos conducía hacia Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿A quién? A la ley. ¿Por qué? Porque como dices Jeremías 31, capítulo 31, versículo 33 al 34 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en donde, en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdoné su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios mudó nuestro corazón. Dios ha colocado ahora sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿A través de quién? Del poder que te va a ayudar a salir de ese pecado. No limites ese poder de ese espíritu que hay en tu vida. Cuando en Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesucristo les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa con ese espíritu? Esa ley de ese espíritu. En el versículo 4 de Romanos 8, dice, no sé si te acuerdas, dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Hay mucha gente que dice que carece de ese Espíritu. Pero como vamos a ir estudiando, dice que aquel que dice que no tiene ese Espíritu no es de Cristo. Y si no eres de Cristo, estás condenado. Por eso es interesante esos estudios porque afirman nuestra identidad. Y si verdaderamente tú has recibido poder de Dios, porque cuando no hay este poder es imposible que tú creas.
Es imposible que tú camines sin santidad. Es imposible que tú camines en intimidad con Dios, en comunión con Dios. Es imposible. Es imposible, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en unidad con Dios. El Espíritu Santo hace lo que el Padre envía. ¿Sabes por qué? Porque cuando en Juan capítulo 16, versículos 7 al 13, Jesucristo les dice a ellos que era necesario que el Consolador venga. Juan capítulo 16, versículo 7 al 13 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Escucha el versículo 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían, ¿qué? Soportar. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de la verdad, Él los guiará, ¿a dónde? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá, ¿qué? Lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Quieres estar conforme a la voluntad de Dios? Escucha al Espíritu Santo. Lee la palabra. Él te confirmará. Busca a través de las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podríamos librarnos. No podríamos salir de la vida de pecado. Por eso esa ley del pecado, esa ley que gobernaba y el pecado se aprovechó de ella, entonces nosotros no podríamos salir de con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes recuerdan, Romanos capítulo 7, versículo 6. Es muy conocido y es antes de Pablo ingresar a Romanos capítulo 8. Dice, Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, pero ahora, dice Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué concluiremos? Que la ley del pecado, que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codicies. Y es lo que dice en el versículo 6. Es interesante también porque dice, pero ahora, al morir a los que no tenía subyugado, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. La manera de poder servir y quedar libre a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu es a través de este Espíritu de vida. Es muy interesante para nuestras vidas. El poder que tiene el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque piensas que Pablo solamente le decía a algunas personas. No. Pablo siempre incentivó a vivir una vida basada en lo que el Espíritu Santo creía. Porque sabía que había poder. Sabía que operaba. Y él habla mucho del Espíritu Santo. Muchas palabras, muchas veces lo repite en este capítulo 8, 22 veces. Dicen algunos comentaristas que se habla la misma palabra en este capítulo 8 de Romanos. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, yo creo que la mayoría conoce este versículo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él lo está animando a que continúe. Eran momentos fáciles, no, eran momentos difíciles, donde dice que cada uno se acercaba a esos maestros que estaban enseñando y eran guiados. ¿Por qué? Porque ellos querían escuchar solo novelerías, dice, puro cuentos, fábulas. Pero él le dice, Dios no te ha dado, tú continúa predicando. Es lo que le dice en 2 de Timoteo también, ahora
capítulo 1, versículo 13 al 14 dice: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en ¿quién? En nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que te ha confiado. Una de las grandes cosas y de las dificultades que hay en la identidad de muchos cristianos. Piensan que conociéndose la Biblia o conociendo algunos versículos bíblicos están actuando de acuerdo con lo que Dios quiere. No, dice que tú tienes que ser un ejemplo. Tú tienes que llevar una vida práctica de lo que el Espíritu Santo convence en tu corazón. De lo que tú tienes que llevarlo a la práctica. Ser un ejemplo, le dice Pablo. Tú tienes un poder, ¿pero para qué? ¿Para que te quedes quieto? No. Para que tú demuestres, para que tú seas un ejemplo a los demás, para que tú continúes firme y perseverante. Romanos capítulo 8, versículo 5, en la continuación dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme el Espíritu fija la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Te hablé del ejemplo. Te hablé de escuchar la palabra de Dios. Te hablé de poder decir que tú tienes que vivir una vida de conocimiento de la palabra de Dios, pero una vida práctica. Siempre dando el ejemplo. Porque es claro, él dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Muchas de las personas viven basado en lo que ellos piensan. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú analizas las Escrituras y dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos. Es cuando tú dices, yo creo que es mejor así. Pero ni tomas en cuenta las Escrituras o lo que Dios dice. Entonces tú estás siguiendo tus impulsos y tus deseos. Y si la palabra de Dios no está habitando en tu vida, pues te digo que es la naturaleza pecaminosa que te está enviando a hacer eso. Por eso muchas veces nosotros cometemos tantos errores, tantas tonterías en nuestra vida, que después recibimos todas las consecuencias. Y decimos, pero ¿por qué Dios me pasa eso? ¿Por qué? Porque tú tomaste tus decisiones basado en tu mentalidad pecaminosa y no basado en el Espíritu. Porque dice que cuando tú eres guiado por el Espíritu, ¿qué es lo que dice en el versículo 6? Dice, los deseos del Espíritu, la mentalidad pecaminosa conduce a muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, ¿qué dice? Es vida y paz. Por eso muchos paran angustiados, paran en camino de muerte. Paran en valle de sombras, paran en la oscuridad, paran escondidos con temor de que sean acusados. ¿Por qué? Porque llevan una vida conforme a su naturaleza pecaminosa. ¿Sabes qué? En Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25, Pablo esto lo tenía claro. ¿Sabes por qué? Porque él dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice aquí? En conclusión, con la mente yo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Recuerdan el pacto que Dios iba a hacer en Jeremías? ¿Recuerda lo que leímos? Que Dios dijo que haría un nuevo pacto, donde su ley, sus mandamientos estarían ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y a través de aquello nosotros tendríamos el poder
¿Saben por qué? Porque Jesucristo habló mucho del Espíritu Santo en los últimos días que Él estaba, en su ministerio, al finalizar. Y Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 26 al 27. 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Que la mayoría piensa que la paz que Jesucristo dejó pueden ser riquezas, bendiciones en tener hijos, bendiciones materiales o bendiciones intelectuales. La mayoría piensa que en el momento de llegarse a ser profesional, piensa que va a tener paz. La mayoría que piensa que va a ser un hombre multimillonario, una mujer multimillonaria, piensa que va a tener paz. Las mujeres, los hombres, cuando piensan en casarse, piensan que cuando se van a casar, van a tener paz. Cuando van a tener un enamorado, cuando están jóvenes, piensan que van a tener paz. Cuando los niños, los jóvenes, los adultos obtienen algún bien material, piensan que eso les va a dar felicidad. Pues Jesucristo está hablando del Espíritu Santo. Es Él que te va a dar paz. Y Pablo lo hace recuerdo allá, diciendo que el Espíritu, la vida en el Espíritu va a dar vida y paz. ¿Y qué Jesucristo dice aquí? La paz les dejo, mi paz les doy. La paz nos iba a dejar. Reconciliación con Dios. Pero a la reconciliación iba a venir el Consolador. Y es Él que nos da paz, como lo dice en Romanos 8. Es esa paz de que Él está hablando. Yo quiero vivir con esa paz. Yo quiero tener esa paz que el Espíritu Santo me da porque Él me convence de mi error. Y podemos ver nosotros que aquellos que no viven basados en el Espíritu no agradan a Dios. Por eso no tienen paz en sus vidas. Por eso viven una vida infeliz en este mundo. Por eso muchos dicen, el infierno es aquí. No tiene ni comparación lo que va a ser el infierno. Es una vida separada, todavía hay tiempo. Cree, dice, arrepiéntete. Todavía hay tiempo. ¿Y qué es lo que podemos ver ahora? Nosotros en Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice así. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Es interesante hablar de la muerte. Y para hablar de la muerte y hablar que el Espíritu Santo es el que nos levanta, nos da el poder, nos fortalece para poder continuar. Yo quise agarrar este versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Es interesante la manera que Pablo explica aquí, que dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus transgresiones y pecados, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que Pablo dice, también yo era de ese grupo. Yo también era parte de aquello. Yo también me incluyo en esa parte de pecadores. Y él continúa diciendo, y dice así, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Tú te das cuenta que cuando tú llevas una vida basada en la mentalidad, en la naturaleza pecaminosa, tú eres objeto de la ira de Dios. Muchos no creen en esta parte.
Muchos ven que lo que dice Deuteronomio 28 llevan una vida maldecida, una vida que no tiene éxito. Y muchos cuando dicen maldito piensan que es algo de brujería, es algo de la oscuridad, pero si tú analizas el significado de aquella palabra maldición, dice que no llegarás a tener un feliz éxito, no llegarás a concluir lo que tú planeaste, no llegarás a ser feliz, no tendrás la felicidad, no tendrás bendiciones en tu vida. Y es eso lo que muchas veces muchas personas no entienden cuando habla de la palabra maldición. Y muchos son maldecidos. Y muchos andan, ¿por qué? Porque tienen una identidad confundida. Pero recuerda lo que dice en el versículo 4 de Efesios capítulo 2, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su voluntad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por eso dice Dios que Él, cuando nosotros vivimos una vida basada en lo que el Espíritu Santo nos dice, nos convence el propósito que nosotros tenemos, dice que nosotros debemos de practicar aquello. Porque si nosotros no practicamos, entonces no estamos agradando a Dios y no estamos llevando una vida de santidad. Es muy importante tener esta convicción dentro de nuestra vida, escuchar al Espíritu Santo y no solo escuchar, sino que actuar mediante lo que Él nos dice, porque Él te ha dado poder, no un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Versículo 12, dice así de Romanos capítulo 8. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Cuán maravilloso es saber que ese Espíritu Santo te convence que eres hijo de Dios. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y Él es el que te va a animar en esos momentos tristes. Yo te traigo esta palabra no porque yo me la he inventado, sino porque el Espíritu Santo me animó hace 3 meses atrás, cuando tú sufres muchos ataques en tu vida. El reino de tinieblas quiere penetrar tu vida, pero el Espíritu Santo está ahí para convencerte, para dar testimonio de Cristo Jesús, para dar testimonio que eres hijo de Dios. Y mi identidad fue un mes de lucha, no fue ni un día ni 2. Fue un mes donde todo esto vi, sí, soy un pecador, pero me arrepentí y ahora formo parte de la familia de Dios. Y Él me convence que soy hijo y tengo un padre que me quiere disciplinar, porque Él ha preparado unas obras de antemano para que yo las practique. Y es lo que Él quiere, que yo practique esas obras. Y no solo yo, sino que tú y cada uno de los que está escuchando. Y si no estás practicando esto, te lo vuelvo a repetir. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice así:
Vamos a leer el versículo 7. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Qué interesante, ¿no? Cuando las escrituras te van abriendo el conocimiento y tú vas viendo que aquella persona que está viviendo en pecado, en injusticia, pues no es hijo de Dios. Porque recuerda, el Espíritu Santo te convence de que eres hijo de Dios y también te va a ayudar, te va a dar poder, te va a dar fuerza para que tú cumplas las obras que de antemano Dios ha preparado, el propósito que Dios ha dado a tu vida. Qué interesante saber. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él dice que los que antes vinieron que mí, aquellos maestros, aquellos profetas que se hacían pasar por profetas de Dios, trajeron enseñanza que en vez de edificar al pueblo, los destruían, los llevaban a hacer obras. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? ¿Sabes por qué hay muchos hijos del diablo? ¿Sabes por qué hay muchos hijos de desobediencia? ¿Por qué hay muchos hijos que les gusta la mentira, les gustan las riquezas? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde pastores que se hacen llamar pastores, donde maestros que se hacen llamar maestros, están enseñando doctrinas falsas, enseñamientos totalmente contrarios que no van conforme a lo que el Espíritu Santo nos convence. Y por eso vemos muchas personas, muchas según iglesias, que viven conforme lo que Satanás quiere. Viven conforme con nuestra naturaleza pecaminosa. Los tiene esclavizados y tienen una identidad totalmente corrompida. Por eso es tan gratificante escuchar que dice Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo tú te tornas hijo de Dios? ¿Cómo tú te tornas hermano de Jesucristo? Jesucristo dijo algo muy interesante en Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Dice así: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, le replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Te das cuenta lo que nos va a llevar a hacer el Espíritu Santo? Él nos va a convencer lo que Jesucristo enseñó. Él nos va a convencer de esas cosas. No pueden soportarlo, no pueden entenderlo, pero ¿vendrá quién? El Espíritu Santo a convencer de que a través de la voluntad, de la obediencia hacia Dios, nosotros también. ¿Y cuál es la obediencia? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Cuál era la voluntad? Que creamos en que Él envió a su único Hijo, que Él envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nos salve. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Y si estamos en obediencia a aquella voluntad, nosotros nos tornamos hermanos de Cristo Jesús. Si nuestra vida es llena de obediencia. Y una de las grandes cosas que nosotros podemos ver, si verdaderamente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo te va a convencer de esta verdad. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El Espíritu Santo te va a guiar a esta verdad. Te va a guiar a obedecer los mandamientos. Y uno de sus mandamientos es este, que está en Juan capítulo 15, versículo 10.
Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que ¿qué? Que se amen los unos a los otros como yo lo he amado. Que Dios te bendiga, que Dios te renueve, que Dios te fortalezca, que el Espíritu Santo venga a hablar a tu vida y a tu corazón. Fueron palabras que Él administró en mi vida. Lo único que yo hago es compartirlas hacia ti. Con la misma emoción que Él trabajó desde el primer día en mi corazón, con el mismo ánimo que recobró en mi vida a través de esa lucha de ese mes que yo tuve, me di cuenta que el Espíritu Santo tiene poder. Me di cuenta que a través del Espíritu Santo podemos tornarnos verdaderamente hijos de Dios. Y no te digo solo de palabras, sino que en actitud, en comportamiento, en ejemplo, en comunicación. Y es verdad que he fallado, pero Él me está convenciendo. Él me está guiando y Él nos va a guiar. Dios lo envió, Jesucristo nos lo envió. Él se sacrificó porque sabría que Él nos consolaría. Él nos fortalecería, Él nos levantaría, Él nos animaría, Él nos mantendría firmes, perseverantes en esta esperanza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por este momento y por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, sabemos que no merecíamos tener este Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Merecíamos el castigo de la muerte, pero como dice tu amor, Señor, tu amor y tus ricas misericordias han venido sobre nuestras vidas, Señor, porque nos merezcamos, no, solamente por gracia, por ninguna obra de nosotros, Señor. Ahora tenemos este Espíritu Santo y ahora sabemos, Señor, y forma ahora parte en nuestra identidad, Señor. Que nuestra identidad venga a ser confirmada, Señor, que vengamos a conocer las características de alguien que pertenece al reino de Dios. Señor, ayúdanos a poder escuchar esa voz, a que no vengamos a vivir basado en la mentalidad pecaminosa en nuestras vidas, que vengamos a vivir guiados por el Espíritu Santo, que es aquel que nos da vida y nos da paz, Señor. Es aquel que nos convence de todo pecado, de toda justicia, toda verdad, Señor, que nos da testimonio de Cristo Jesús, Señor. Él nos da poder, Señor, no nos has dado un poder de timidez, sino no nos has dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de dominio propio, de amor, Señor. Nos ayuda, Señor, que en el próximo estudio, Padre Santo, estemos firmes, Padre, a poder escuchar tus enseñanzas. Perdona nuestras fallas, nuestra desobediencia, tus enseñanzas, Señor. Si hemos estado viviendo en la oscuridad, viviendo como hijos del diablo, Señor, como puede haber muchas personas que piensan que están en lo correcto, pero están en lo contrario, Señor. Que tu Santo Espíritu esté visitando sus corazones y venga a estar convenciéndolos, Señor. Convenciendo de esta verdad que puede transformar sus vidas, transformar sus corazones, transformar su situación, Señor, independientemente en el estado que te encuentres, en el más profundo pecado que tú estés. Dice que Él perdona, este Padre Celestial, así como lo leímos, perdona todos nuestros pecados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por aquella preciosa sangre, Señor. Lo único que podemos hacer es agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Todo esto te agradecemos y ya te pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.